Hola a todos y bienvenidos a Tarot y Símbolos. Hoy vamos a debutar con nuestra primera serie, desvelando el Jardín de las Delicias. En el primer capítulo voy a presentar cómo se realiza esta investigación. Espero que os guste, no os lo perdáis. Hola a todos, yo soy Jaume Su. Hoy, finalmente y felizmente, voy a iniciar la saga donde voy a explicar el cuadro del Jardín de las Delicias, esta magnífica obra fruto de El Bosco, Jerónimos Bosch. El cuadro va a ser estudiado no desde el punto de vista del experto o del espectador, sino desde el punto de vista del mago, del experto en geometría, del experto en leyendas antiguas, del conocedor de los símbolos y del lenguaje de los colores. Todo ello es necesario para descodificar el cuadro, pero hay mucho más. Para iniciar la investigación de este cuadro, que es enorme, mide, cuando está abierto, 2 metros por 3 metros y además hay que contar con la portada, que mide 2 metros por 2 metros y que es la parte más desconocida del cuadro y que guarda unos secretos increíbles. Pronto lo veremos. Bien, para iniciar esta investigación, lo que he hecho es un trabajo de contemplación del cuadro. Durante bastante tiempo he estado mirando más o menos a diario el cuadro, contemplando la imagen, dejando vagar la mente, sin intentar fijar la mente en nada ni observar ningún detalle concreto, buscando algo. Luego el inconsciente hace un trabajo y él nos va a entregar cosas, las va a almacenar por lo menos. Por la noche he realizado otro tipo de trabajo, que es el mismo que he realizado para descodificar el tarot de Marsella. Bien, lo que hago es, tras la contemplación de la imagen del cuadro del Bosco, cuando me voy a dormir por la noche, hago una pregunta si queréis a mi ángel de la guarda, o tal vez a mi doble etérico, o tal vez a mi yo superior. No sé quién es la reacción de la pregunta, pero le hago una pregunta. Le pido, por ejemplo, que me indique en qué punto del cuadro debo centrar la atención para encontrar algo que se pueda encontrar ahí, que sea de interés. Al levantarme normalmente no sucede nada, pero normalmente en el transcurso del día se establece algún tipo de conexión y siento deseos de ver alguna parte del cuadro nuevamente. Y es entonces cuando comienza la segunda parte de la investigación. Una vez se ha encontrado algún punto donde poner la atención, se crea un objetivo y entonces pasamos a la imagen digitalizada al ordenador. A partir de aquí hay que hacer recortes, hay que hacer transparencias, hay que hacer superposiciones, hay que invertir imágenes, rotarlas, etcétera, etcétera. Este es el trabajo que yo llamo de laboratorio. El Jardín de las Delicias es una obra muy compleja, no solo por su tamaño, porque cuando uno está delante del cuadro se forma una imagen general, pero cuando uno se acerca a él, entonces ve muchos personajes y se pierde totalmente la perspectiva. Entonces es muy difícil comprender de qué trata la obra y tal vez sea un truco ingenioso del Bosco de magnificar la obra de tal manera que no pudieran ser detectados realmente el verdadero mensaje que se encuentra escondido en el cuadro. Para esconder una doble historia en el cuadro, el Bosco empleó unos 40 trucos pictóricos y la verdad es que no están todos ahí porque no caben en la imagen. Hay más todavía. Los he ido encontrando poco a poco y ha sido un trabajo de muchísimos meses de investigación. Poco a poco se ha ido completando un puzzle que ha tenido que ser minuciosamente analizado. Se han tenido que estudiar leyendas antiguas, se han tenido que comprobar los símbolos que allí están expresados con otras obras. Y esa es la manera como se ha investigado el cuadro. También se han estudiado las fotografías del cuadro que están hechas en el espectro infrarrojo y también las que están hechas en rayos X. Ellas nos van a aportar también información muy interesante para comprender cómo está hecho ese cuadro, cómo está codificada la información.
Pero, ¿qué es lo que esconde el Jardín de las Delicias? Pues el Jardín de las Delicias nos explica y nos cuenta de forma secreta la historia del mundo, pero no la historia del mundo como nos han contado. Es una historia del mundo distinta, es una historia del mundo diferente, es una historia del mundo que transmiten las sociedades secretas desde hace miles de años. El Bosco la narra con gran detalle, pero para ello hay que descubrir los trucos pictóricos. Para corroborar todo lo que se encuentra escondido en el cuadro, voy a necesitar material como por ejemplo los textos antiguos, los textos sagrados. La Biblia es un ejemplo. Voy a necesitar, por ejemplo, el libro del Pentateuco, que contiene también la Torá y que consta de los 5 primeros libros de la Biblia que conocemos. Se trata de el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y a estos libros vamos a añadir otro más, que es el Apocalipsis de San Juan de Patmos. Se trata de un libro canalizado muy interesante y que va a tener su protagonismo en el retablo del infierno del Jardín de las Delicias. Otro material que vamos a emplear son los códices antiguos. Se tratan de los libros que están hechos en la Edad Media. Estos libros eran dibujados y pintados a mano, y escritos a mano, por supuesto. Los miniaturistas, algunos de ellos, conocían el lenguaje de los símbolos, lo conocían perfectamente, y el lenguaje de los colores. Algunas de las imágenes que contienen estos libros van a ser muy aclaratorias cuando las comparemos con el Jardín de las Delicias. Otra herramienta que vamos a usar es el tarot de Marsella. El tarot de Marsella es un objeto muy extraño. Tiene un origen desconocido. Nadie sabe quién lo ha hecho. Es una obra esotérica compuesta principalmente por imágenes y símbolos, pero coincide que el lenguaje pictórico del Bosco y el de tarot de Marsella es exactamente el mismo, así que el tarot nos va a servir para descodificar el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias y la obra del Bosco nos va a servir para corroborar la información que está escondida en el tarot de Marsella. El tarot de Marsella contiene además trucos pictóricos. Estos trucos pictóricos fueron descubiertos por el Bosco, por lo menos descubrió algunos, y de hecho estos trucos pictóricos que no pueden ser vistos a simple vista están retratados en algunos cuadros del Bosco, así que tenemos la confirmación de que él por lo menos encontró algunos trucos pictóricos y los retrató en sus propios cuadros. Otra herramienta que voy a emplear es el uso de libros y novelas y películas. Por ejemplo, para aclarar algunos símbolos nos va a ser muy útil la novela de George Orwell, 1984, que tiene códigos numéricos muy interesantes y también simbólicos. Y también, por ejemplo, la obra de Atienza y de otros autores, investigadores que trabajaron con los misterios antiguos, la escultura, la pintura y todo eso. He compuesto una pequeña banda sonora para acompañar el cuadro. Se trata de pequeños efectos sonoros o de secuencias rítmicas que van a acompañar el paisaje y la historia que nos está contando el cuadro. Todo ello va a ser muy interesante. Se ha grabado con un teléfono móvil de manera muy sencilla, muy humilde, y va a guiar nuestras emociones para que comprendamos mejor lo que está sucediendo en el cuadro. Finalmente, deciros que la serie va a costar un poco de arrancar, porque hay mucho material de base en la portada del cuadro que va a tener que ser analizada y explicado bien, y luego el cuadro va a avanzar mucho mejor. La explicación, toda la narración va a ser comprendida de manera mucho más clara. Y nada más, lo mejor será que empecemos desvelando el Jardín de las Delicias.